Hola amigos, ¿qué tal? Les habla su amigo el Dr. Elmer Luna, bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy voy a hablar de un tema muy importante, ya que se suele hablar de que las personas aprendemos de una sola manera. Sin embargo, existe ahora en boga una gran teoría llamada teoría de las inteligencias múltiples, en la cual se hace hincapié de que la persona puede aprender de muchas maneras y tiene muchas potencialidades para poder desarrollar alguna habilidad u otra. Entonces, el día de hoy voy a hablar sobre la teoría de las inteligencias múltiples. Existe un refrán muy interesante que dice: si yo no puedo aprender del modo que tú enseñas, ¿me podrías enseñar del modo que yo aprenda? Y viene mucho a lo que les estaba comentando, de que en las escuelas, por ejemplo, siempre inciden en el plan curricular de que debemos aprender bastante matemática, debemos aprender bastante lingüística, razonamiento verbal, pero sin embargo existen personas que no tienen esa inteligencia tan desarrollada y por el contrario tienen otro tipo de habilidades que les permiten aprender de otra manera. Entonces, no todos aprenden de la misma manera y uno puede pensar, es que esta persona no es buena en matemáticas, esta no es buena en lenguaje, y las escuelas siguen incidiendo en lo mismo. Entonces, es mejor adaptarse a cómo la persona aprende para de esa manera poder enseñarle y adquiera el mismo nivel y los conocimientos que requiere para su edad. Esta teoría de las inteligencias múltiples fue planteada por Howard Gardner, un profesor de la Universidad de Harvard, y bueno, fue galardonado con el premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales en el año 2011 y fue el que propuso esta teoría. Gardner cuestiona la idea de que las personas poseamos una capacidad para aprender que sea fija, general y cuantificable, que se pueda medir mediante pruebas objetivas, lo que antes llamábamos el test de inteligencia. Entonces, hacer un test no iba a medir con exactitud este tipo de inteligencia. Defiende que la inteligencia no es una cosa, sino más bien es un potencial que nos permite pues tener acceso a formas de pensamiento adecuadas para diferentes tipos de contenidos. Él ha llegado a describir 8 tipos de inteligencias que, lejos de funcionar de manera aislada, se encuentran mezcladas en diferentes proporciones en cada uno de nosotros, lo cual va a configurar un perfil personal que va a determinar nuestra capacidad para aprender y la forma como lo hacemos. Hablamos de la inteligencia lingüística, la inteligencia lógico-matemática, corporal cinética, musical, espacial, naturalista, interpersonal e intrapersonal. Entonces, como les digo, estas inteligencias actúan de manera combinada y funcionan de una manera armoniosa. Nosotros adoptamos roles en nuestra vida personal y laboral como utilizando múltiples formas de ellas, por ejemplo, como si fuéramos novelistas, matemáticos, bailarines, músicos, arquitectos, exploradores, maestros, filósofos, en fin, en función de la potencialidad de cada una de las inteligencias que tengamos. Si alguien, por decir, destaca en una determinada inteligencia, será más proclive a practicar las habilidades propias de esa inteligencia, con lo cual su dominio será cada vez mayor. Entonces, hablando y ahondando un poquito más en cada una de estas inteligencias, tenemos la inteligencia lingüística o verbal, que es la empleada para leer, escribir, narrar historias, memorizar datos o pensar con palabras. Se manifiesta en la sensibilidad que tiene la persona para entender fonemas, estructuras verbales, significados de palabras y todo lo relacionado con el lenguaje. La inteligencia lógico-matemática es la propia de quienes dominan el razonamiento, la lógica, la resolución de problemas, planificación y organización. Esta queda reflejada en la habilidad para reconocer secuencias numéricas y lógicas, para analizar datos, ordenar, organizar y planificar. Son personas que son bastante hábiles con los números, algo que solemos decir así: esta persona es buena en los números, resolviendo problemas,
razonamiento matemático, química, física, ¿no? Ellos aprenden fácilmente, les resulta bastante fácil entender los números. La inteligencia corporal cinética, también llamada senestésica o kinestésica, es la encargada de controlar los movimientos corporales y habilidad para manipular objetos. Esta inteligencia a nosotros nos permite dominar el cuerpo, movernos, desplazarnos, expresarnos físicamente y participar en juegos. Por ejemplo, aquí destacan mucho los deportistas, ¿no? Su inteligencia es bastante elevada en este aspecto. La inteligencia de tipo musical, que consiste en habilidad para percibir, apreciar, producir ritmos, tonos, música, y está relacionada con las personas que se dice, entre comillas, tienen buen oído musical, ¿no? Así como la capacidad también para reproducir y recordar determinadas melodías, cantar, seguir el ritmo, ser afinados, ¿no? Propia de los cantantes, de las personas que pertenecen a grupos musicales, orquestas, bandas, ¿no? Etcétera. Tenemos la inteligencia de tipo espacial, que es una inteligencia visual, en sí es visual, ya que se muestra como la capacidad para percibir y desarrollar relaciones tridimensionales que le van a permitir captar con precisión el mundo que se despliega ante sus ojos. Es característico este tipo de inteligencia de aquellas personas que piensan en imágenes y ven la relación entre las diferentes realidades que está a su alrededor. Por ejemplo, que le permite leer mapas, gráficos, dibujar, completar laberintos, rompecabezas, juegos armables como Legos, puzzles, y que imaginan el mundo visualizándolo. Tienen un gran sentido de orientación, por cierto. La inteligencia naturalista es la capacidad para organizar elementos del mundo natural en categorías, por ejemplo, como los botánicos o los científicos que clasifican plantas y animales por especie, y es muy característico de las personas que se sienten atraídos por la naturaleza y les gusta trabajar en el medio natural. Luego, la inteligencia interpersonal, que se manifiesta como una sensibilidad, por así decirlo, de captar y comprender a los demás, empatizando con sus sentimientos y su forma de ser, ¿no? Esto te permite participar en grupos, trabajar en equipo, escuchar a otras personas, así también incluso se dice como manipular a otras personas. Suele ser propia de las personas que se relacionan bien con los demás, entienden a la gente, cuentan con capacidad de liderazgo, se comunican fácilmente y suelen resolver conflictos de manera muy eficaz. Y por último, la inteligencia intrapersonal. Este tipo de inteligencia, a diferencia de la anterior, que es la capacidad comunicativa con otras personas, esta de acá permite comprender los sentimientos propios, ¿no? Nos permite reflexionar sobre nuestras propias experiencias y aprender de ellas. Es más típico de personas introvertidas, reservadas, que se entienden bien a sí mismas y saben reconocer sus puntos débiles y sus puntos fuertes. Estos dos últimos tipos de inteligencia, la intrapersonal e interpersonal, en conjunto o en esencia se le denomina inteligencia emocional, ¿ya? Entonces, Gardner, que es el propulsor de esta teoría, afirma que no hay una inteligencia más importante que la otra, aunque puede que algunas sean dominantes y otras sean un poco más latentes, ¿no? Nosotros tenemos distintos puntos fuertes en diferentes inteligencias y, como les dije, la inteligencia o la educación debería tratarlas por igual, ¿no? Para que desde niños tengamos esta oportunidad de desarrollar las habilidades individuales y no exigirnos aprender de una manera como lo hacen los planes curriculares, sino adaptarse a la manera como uno va aprendiendo, ¿no? Por ejemplo, los alumnos que destacan en inteligencia matemática aprenden mejor usando pautas, relaciones, clasificando, trabajando en lo abstracto,
no les gusta resolver problemas, cuestionar, trabajar con números. Ya les había dicho, los que dominan la inteligencia lingüístico-verbal prefieren leer, escribir, contar cuentos, hablar, memorizar, hacer juegos de palabras. Se divierten bastante hablando, discutiendo, debatiendo, ¿no? Aquellos con inteligencia corporal cinética prefieren moverse, tocar, hablar con las manos, comunicarse con lenguaje corporal, ¿cierto? Ellos procesan mejor la información así. Los que tienen inteligencia espacial, estudiantes que aprenden mejor trabajando con imágenes, diseños, colores, visualizando, es como decir, usando su ojo mental, dibujando. Les gusta diseñar, construir, crear, ¿no? Soñar despiertos. Aquellos con inteligencia musical, por lo general les gusta bastante cantar, tararear, tocar instrumentos, escuchar música. Y a la hora de aprender les favorece el ritmo, la melodía, canciones, audiciones musicales. Aquellos que tienen como punto fuerte la inteligencia naturalista, les gusta participar en actividades en la naturaleza, hacer excursiones, salidas, distinguir y clasificar animales y plantas. Adquieren mejor sus conocimientos y trabajan en el medio natural, ¿no? Y tenemos otros, por ejemplo, que ya les había mencionado, aquellos que tienen la inteligencia intrapersonal como esta última, prefieren trabajar solos, reflexionar y seguir sus propios intereses, ¿ya? Entonces, y por el contrario, las personas con mayor inteligencia interpersonal se desarrollan mejor trabajando en grupo, en equipo, haciendo labores de liderazgo, ¿no? Entonces, como les menciono, existen, según esta teoría planteada por Gardner y bastante aceptada por muchos, existen 8 tipos de inteligencia, algunas pueden dominar más que otras, y les invito a ustedes para que vean qué tipo de inteligencia dominen ustedes y puedan explotarla, por así decirlo, al máximo, ¿no? No significa que ustedes no tengan las demás inteligencias, sí las tienen, pero están menos desarrolladas, o como Gardner dice, están de manera latente. Bueno amigos, esto ha sido todo por este video. Espero que esta información haya sido muy útil y les haya gustado. Pulgar arriba si les gustó, no se olviden de suscribirse a mi canal y nos vemos en un próximo video para hablar más sobre temas de salud. Muchas gracias por su gentil atención y bendiciones. Hasta la próxima amigos, chao.